No significa que no lo pueda hacer. Miren, señor, deje para poner. No mames. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más de... Charla en la bahía. Este es el tercer video. Tenemos ya planeado continuar publicándolos, esperamos, un poco más seguido. Pero como pudieron ver ya en el título del video, vamos a hablar un poco sobre la década de los 90 y de la de los 2000. Sí, es algo, no sé, que marcó, puede... Yo ¿Cómo solo lo podría decir? Yo viví estoy viviendo la de los 2000. La del 2000, pero igual esa época de los 90, yo no, pues, no la vivimos, pero fue algo que sí marcó y lo mucho. que nos han contado nada más nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos mayores tal vez. Familiares mayores, amigos claro, mayores. Pero pues nos hemos tomado el tiempo de investigar un poco cómo era, lo que era en tendencia en esos momentos y pues nada, vamos a tratar de simplificarles un poco todos los temas que traemos y abreviarlos lo más que podamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, queremos empezar tocando la década que no nos tocó vivir, la que nos han contado nada más y lo poquito que hemos investigado. Traemos los temas divididos, él va a contar unos temas que le han tocado, música, autos, un poco de los 90, a mí me tocó moda, tecnología de los 90. Así que pues nada, vamos a empezar. ¿Qué tienes para contar? No sé, como de los primeros que me gustaría hablar, no sé, de la música. Fue algo que la verdad impactó en esa época y hasta la fecha diría que hay muchas personas que... Y jóvenes. O sea, jóvenes. A mí personalmente me gusta la música. No solo personas que lo vivieron en esa época, sino que personas que no son de esa época. Y siguen disfrutando. Y la siguen disfrutando, Claro, sí. claro. Es que vamos a lo mismo de hoy, ¿no? Hay música que en aquellos momentos era loca, pero tenía sus fanáticos. Sí. Y música como romántica pegada que tenía sus fanáticos y se pega. Sí, la verdad que sí. Y me gustaría iniciar con pop. Hay unos que eran bien conocidos, que eran los Backstreet Street Boys. Ya. Para mí la mejor canción que tuvieron ellos. Que tuvieron ellos era I Want It That Way, que salió en 1999. Y te apuesto que sigue sonando. Sí, sigue sonando. Y tuvieron un álbum bien exitoso que era llamado El Millennium, que también salió en el 1999. Y mira, tocando, a ti te tocó algo muy importante que es la música y voy a destacar algo que un rapero, un reggaetonero de hoy en día lo dijo, fue el señor Arcángel de Puerto Rico. En un podcast él dijo de que ninguno de los reggaetoneros, raperos o hip hoperos, lo que se quieran llamar hoy en día, pueden superar el pegue y el éxito que tuvieron esos artistas en la década de los 90, porque ellos no tenían Spotify, ellos no tenían YouTube, ellos no tenían Apple Music. Era muy difícil que ellos se dieran a conocer y pegaron, dieran su talento a la luz. Michael Jackson, 100 millones de discos vendidos. ¿Quién lo va a hacer hoy en día? O sea, sí, sí. Nadie. Sí, sí. También un grupo llamado Spicy Girls, sí. Una de sus canciones fue Wanna Be, que salió en 1996. Y ellos también tuvieron un álbum muy exitoso que se llama Spice. Y también quiero tocar de una mujer, no sé si vos la escuchaste o has escuchado, Christina Aguilera. Sí, claro, como que no. Que sacó su canción más famosa fue Genie
in a Bottle, como un genio, el genio en la botella. Claro. Y pues su álbum debut también salió en el Y- 99, que era Cristina Aguilera. Claro, y es una de las mujeres referentes de la música, ¿no? Es referente. Hablando femeninamente, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. pegó bastante, claro. Y ahora me gustaría también hablar un poco del hip hop o rap. Y uno de los más, o sea, de los más grandes, ¿quién crees que es? Tupac. Sí, sí, el señor Tupac. Tengo un amigo que es adicto a Tupac y bueno, desafortunadamente pues se lo llevaron muy rápido Fue en muy el corto. 98, Sí, 99, sí, creo fue que muy corto él, desafortunadamente falleció. Bueno, pero lo que fue de él, el éxito que tuvo fue muy y, rotundo. En una de sus mejores canciones, y vamos a lo mismo, sigue pegando. sigue pegando, hasta la fecha se escucha, es muy sonado Claro, en claro. los barrios de aquí. Sí. Sí, es que una de sus canciones era California Love, pues, no sé. Yo considero que California Love fue como la típica canción del artista que se hace viral y Sí, la sí, gente lo conoce por lo esa conoces, canción. sí, sí. Ya, Entonces tuvo esa canción y que sí, fue muy pegada y hasta la fecha, sigue como dije, sonando, sigue claro, sonando. claro. Y si no me equivoco, no solo Y él eso salió en el también. 95. Imagínate. Luego, en el año 1996, sacó su álbum All Eyes on Me y eso, pues, Otro palo también. ese sí fue grande. Tuvo Claro, grandes claro. éxitos ese álbum, fue algo muy bueno. Y, Y no y sé, si no me equivoco, también en esa época empezaban o ya estaban, no estoy muy al día, otros raperos como Eminem, Jay-Z, sí, Nelly. había muchos de esos, Ujú. pero que no marcaron tanto en la época del 90, marcaron Exacto, más, exacto, un poquito exacto. más antes, un Yo poquito más después. también tengo como ese Por eso que golpe. no lo he puesto Sí, en yo este tengo mismo. ese impacto con la década de los 2000, pero lo vamos a tocar más al rato porque a mí me tocó la música también. Sí. Ah, otro más de hip hop, nada más ni nada menos que Dr. Dre. Sí, Él fue alguien que nada, tuvo es que fueron las personas que impusieron respeto, ¿no? En el género. que se pusieron en su mejor Dijeron, tiempo, aquí sí. estamos nosotros y nada, Sí, entiendo. y una de sus canciones fue Nothing But a G. No sé, ellos se influyen, no sé, su Y ritmo que ellos bueno, tal vez tenían. para nosotros en Latinoamérica son como pocos los raperos americanos que se siguen escuchando, ¿no? Sí, Pero acá en la cultura americana es y algo en que, California en especialmente. California, es algo o sea, jóvenes de nuestra edad, 23, 22, 18, que no crecieron en esa época, perdón, no nacieron en esa época, siguen escuchándola. ¿Por qué? Porque es un género muy influyente, ¿no? Sí, que cuando esas canciones cuando salieron, pues no eran las canciones de ellos, pero Claro, han sido tan influyentes que que hasta la mantienen. fecha se mantienen. Claro, Y otro más es nada más ni nada menos que Snoop Dogg, es yes, el el señor. ¿Y has escuchado tú eso de que hoy en día dicen que tiene un doble? no había escuchado Yo he eso. escuchado, no sé si fue al Natanael Cano o alguien del regional mexicano que grabó con él y después en un podcast le preguntaron, oye, pero si vino Snoop Dogg original o vino su copia, su clon, ¿no? Y él se quedó así como que, what the fuck, pero sí, o sea, muchas personas Sí, sí. confirmaron de que él tiene su Sí, doble. es que varios artistas mexicanos han grabado con ellos, con Snoop Dogg Sí. y han tenido buenos éxitos, la Y verdad. ha demostrado que le gusta la cultura mexicana, eso está bien. Sí, bueno, vive en California y Sí, vive en Los Ángeles, es entonces una es cultura como que mixta. una cultura bien mixta con los mexicanos Claro, y todos los hispanos como tal. claro, claro, Y claro. nada, una de sus mejores canciones, o que una en su auge, fue en el 93 que salió Gin and Juice. Esa sí, sí es muy mencionada, incluso por los raperos mexicanos, lo he escuchado que lo mencionan mucho. Es que vamos a lo mismo, el rap, nos guste o no, es americano. Y la influencia pues se fue para otros continentes, ¿no? América, que es lo más cercano, pero ya existen raperos de Europa, de Asia, pero todo empezó en Estados Unidos, todo Ujú. empezó acá. Uno de sus tops también que me gustaría hablar, que pues también salió en el 93, es en su álbum el Doggy Style. Doggy Ese es Style, el ya. nombre de su álbum. Claro, claro, claro. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de música en español, que Sí, bueno, igual. fueron muchos, la Claro, verdad, claro. pero creo que entre los que más resaltaron han sido estos en inglés y
y esto que voy a mencionar en español. Bueno, muchos le llaman el rock latino o pop latino. Claro, y no es por menospreciar ni nada, pero la música de los 90 hablando como latino, es algo que pegó y con una competencia Sí, demasiado fuerte. Pero sí, ¿qué sí. tienes? A ver, Alguien que comenzó y desde hace muchísimos años y hasta la fecha sigue sigue arriba. pegando. Sí, es nada más, nada menos que Shakira. Uf, Cuando sacó su el Waka tapa Waka. en español, sí, que su mejor canción de ese entonces fue en el 98, una canción llamada Ciega, Sorda, Muda, Sordo Muda. Pues que como te digo, salió en el 98 y que salió en su álbum ¿Dónde están los ladrones? Que salió en el mismo año. Yo considero que es de las pocas mujeres, am, Ella ha transicionado, se ha adaptado a sí, la pero nueva me refiero temporadas, épocas, todo. que hablando de un ritmo no sonado en esa época, ella fue como la que empezó, ¿no? Sí, Porque el pop en español en los 90 era como que, meh. no, como que no mucho, Sí, imagínate. pero igual abrió Si eso. la sacó en el 98, ¿cuándo pudo haber empezado su carrera? O sea, estamos Sí, hablando de una mujer que ha traído trayectoria y es historia en la grande. música urbana hoy en día. Sí, sí. Muy exitosa. ¿Alguien más? Este es un hombre, es Ricky Martin. También, La Vida Loca. Eso, sí, que sacó su mejor canción, Living, La Vida Loca. Sí. Y qué palo, ¿no? Que él es puertorriqueño, si no me equivoco. Ah, O no sé, algo así. Pero eh, es una canción que fue exitosamente mundial en español y en inglés. sí, algo que pegó, no sé. Quizás muchas personas se conectaron con... El ritmo, digo yo, o sea, vamos a que el mundo necesitaba como eso, escuchar algo nuevo, ¿no? Y algo bueno, nuevo, llega sí. Ricky Martin, Sácase. pues nada. Y nada, en 99 también, como te digo, sacó un álbum en inglés, Ricky Martin, pero fue la versión Y en inglés que vos dijiste. destacando tu, tu Ujú. estudio, lo que sacaste en conclusión, ¿no? Y en resumen de todo esto, ¿qué objetivo es de que al uno buscarlo y al uno informarse y todo, aparece como rock latino? Ese es, No aparece como hoy en día el reggaetón, que na- bachata, no, rock latino. si tú empiezas a indagar, te parece exactamente como eso, Exacto. rock latino. Eso es algo que mucha gente se puede confundir. En mi caso, ¿no? Yo decía, ok, vamos a buscar música de los 90, reggaetón de los 90, pues no existía. O sea, No, eso está bueno sí. destacarlo, ¿no? Sacar ese punto. Alguien más que sí, eso pues yo lo escuché en los lugares donde vivía, Ujú. que era Maná, o sea, de la gente Eh, de esa época. claro. Era, No, y sigue, o sea, Maná o sigue sea, dando giras a nivel mundial y sí, uf, sí, alguien que sí marcó, es un palo, sí, sí, sí. sí, una de su mejor canción que salió, bueno, de hecho salió en el 89, pero sí pegó mucho en la época de los Ajá. 90, Rayando el Sol. Sí, sí, sí. Esa fue una canción de él. Eso también está como curioso que hoy en día sigue pasando, que tú puedes sacar una canción hoy y se te No, va no a se da. pegar, y se te va a pegar después. Entonces, Sí, qué bueno, sí, ¿no? sí. Y pues un álbum exitoso llamado, que él lo sacó en el 92, ¿Dónde jugarán los niños? Sí, Así es titulado ese álbum. bonito, ¿no? Y no sé, hay dos más personas, o sea, me salieron muchas Sí, personas, pero de los que más resaltaron ha sido, esa, hasta la fecha he escuchado ese nombre en diferentes personas, del cantante Luis Miguel. ok. Sí, Es un señor, sí, una de sus mejores canciones, lo diría, llamada La Incondicional. claro. Sí, también, Fue las canciones también salió en el 89, pero se pegó, siguió pegándose en los 90. que a nuestros Como, padres marcó, literalmente. a eso es lo que me Claro. refiero, y hay muchas personas que he Qué bueno, conocido de ¿no? esa época que les siguen gustando. Qué bueno, me encanta. Sí, y alguien más que no quiero dejar es Chayanne. Sí. Él es el, el, el enamorado de todas las señoras. Sí, y no sé, una de las mejores canciones diría que él sacó, que al menos, no sé tú, pero en los tiempos de graduación, en las quinceañeras sacaban su canción Se escuchaba mucho, sí. Tiempos de Vals, esa, Sí. No, y sigue, que sigue. sonaba. Sigue, porque fue ¿cómo te explico?
la típica canción que toda quinceañera tiene que bailar. Eso es lo que te digo. Sí, me tocó muchas veces eso, sí, sí, sí. Entonces fue alguien que, nada, que sí, Un palo. que se ha Y muchos sonado. O éxitos sea, para hay la muchísimos carrera más, de ellos. más Sí. éxitos y muchas más personas, pero Claro, queríamos claro. destacar Lo a básico, ellos. al menos, no lo básico, mala mía, pero al menos como lo más relevante, ¿no? Más De ese relevante. momento, claro, claro. Sí. ¿Algo más? Como de cantantes, eso, quiero Eso. dejar eso a un lado, pero me gustaría hablar de los coches. Ok, Los coches, algo que viene relacionado en parte con esto de los cantantes, ya te claro. voy a decir por qué. Bueno, la época de los 90 salieron muchos coches que se dieron a conocer, en eso tenían el Honda Civic, el Toyota Corolla, pero entre esos del Toyota hay uno que sí quiero recalcar. Ya Nada sé más ni ya nada sé por menos, dónde va. nada más ni nada menos que el Toyota Supra, man. Ese es, wow, uno de los carros más Era, legendarios, lo diría. No sé mm, cómo lo quieres llamar. mala mía si me equivoco con lo que voy a decir, porque vuelvo y repito, no vivimos esa época, pero para los raperos o personas de éxito en la década de los 90 comprar un Supra ha de haber sido como tener ahora un superdeportivo, ¿no? Un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, tal vez no tan exagerado, pero Pero era era algo como que bien prestigioso, ¿no? exacto, no era para cualquiera. Y hoy en día tú buscas un, porque si no me equivoco lo descontinuaron en el 2000, ¿no? Se descontinuó. Sí, O sea, luego lo trajeron, pero ya nada que nada ver. que ver, Mm. es completamente diferente. Un cuerpo de Toyota con el corazón y alma de un BMW, Es no. como que no mucho. Sí, O sea, lo original, lo bueno fue eso, el Toyota Supra de esa época. claro. Y hasta ahora son bien pocos de verlos, pero Es que donde como sea que vayan, llaman la atención, roban miradas, ¿no? son japoneses y si no me equivoco, hubo un problema hace años, no tengo a fecha exacta ni nada de eso, pero hubo un problema donde no podías introducir vehículos japoneses a Estados Unidos. Ujú. Entonces por eso sí se ven y hoy en día puedes traer, pero Y es muy raro ver. también en unos, no sé si te había fijado que el timón lo tenían A la izquierda, sí. a la izquierda, entonces esa era No, no, una no, de las no, no, cosas. todos están a la izquierda, perdón, a la derecha era. Bueno, en el lado contrario del que lo tenemos. Claro, claro, Sí, porque lo igual tienen en a la Europa derecha. y en Asia se conduce diferente, Sí, sí. entonces, palo. Entonces, esas eran una de las cosas. También el Mitsubishi Eclipse, que Sí, sí, se ha te lo visto, estaba comentando hace se poco. ha visto hasta en películas. Sí, Y el Eclipse, el Lancer, el Lancer, sí, un, fueron varios, un creo. éxito, claro. Y también, mala mía, es un tema que le tocaba a él, pero en esa época yo tengo entendido de que era muy sonado la marca Porsche. Ujú. En la década de los 90 un Porsche era como que, No, y hasta la fecha, man, eso se claro, mantiene. La verdad que ¿quién no quisiera tener un Porsche? sí, y son diferentes, la verdad, son diferentes, pero ahora en carros de gama un poco más baja, el Volkswagen, el Golf, es... Son leyendas también, o sea, tú ves un Volkswagen y ves historia, o No, sea, no, o sea, han sido carros muy, muy buenos, pero a diferencia, como me refiero como un Supra, el Supra ha claro. estado, Estuvo, está y estará sí, sí. arriba, en la cima del automovilismo, por la facilidad que tiene en modificación, Ujú. eso sí. Bueno, en ese entonces, ah, no sé, un dato muy relevante, se comenzaron a implementar las airbags en los carros, las Oh, bolsas de sí, sí, aire, sí. es algo muy bueno, los frenos ABS, y la gente comenzó a mejorar los sistemas de audio en sus... Y, Y a eso es lo que voy, ah, a eso es lo por que quiero culpa del llegar, hip hop. a eso es lo que quiero llegar. Esto es algo que se dio hace muchos años, no fue en la época de los 90, sino como los 90, si no Sí. me equivoco, que eran los lowriders, que son de los carros que no, a la gente le gusta bajarle mucho, se daban mucho en los Chevrolets. El famoso, hoy en día, si no me equivoco, le llaman a las mamalonas, ¿no? Que compran una pickup y la bajan y... La bajan, no, no, pero eso es una cultura más como lo mexicano. Sí. En esa temporada eran más como los carros de dos puertas o Ok. descapotables y la gente Eran los carros bajaba. de la moda, obviamente. Sí, y que tuvo su época dorada en la época de los 90. Fue ahí donde Snoop Dogg, Dr. Dre y todos esos, Sí, raperos. esos raperos lo comenzaron a usar en sus videos y fue algo que marcó Y en Los Ángeles. vuelvo y repito, hoy en día en la comunidad de aquí de Latinoamérica es algo
que se ve no todos los días, obviamente, pero ya tienen hasta días para salir a celebrar esas fechas. Sí. Am, no sé, ahora se mira mucho en los chicanos. Ajá. Es algo que, no sé, y en esa época le implementaron el sistema hidráulico para que el carro, Claro, no sé, vaya tecnología. al ritmo de la música. Claro, claro. Y como te digo, fue algo que lleva como conexión, porque te digo, Snoop Dogg, ya acabo de hablar de él, Claro. y sus canciones, pues no sé, eran de las que sonaban, y Claro, él, tenía, y él las tenía que ponía, ver, tenía mucho que ver en eso. él las entonces. ponía en sus Claro. videos, y miras de esa época, salen en esos videos esos carros, y hasta la fecha, men, hoy que los ves, aquí en San Francisco se miran, no tantos, pero aún se miran. No sé tú, porque crecimos en una época diferente, pero a mí, al menos las veces que lo he visto, llaman como curiosidad, respeto y, ¿cómo te explico? Llaman como esa sensación de nostalgia, ¿no? Mm. Ver cómo desear ver estado en esa época para verlo. Disfrutarlo como era, o sea, de la Claro, época. porque Pero, hoy en día es lo mismo, pero, ¿sabes? Hay muchas cosas más que uno dice, wow, y verlo como que ujú. quita el auge, ¿no? Pero, No, pero o vale, sea, era una que llamaba la atención. Los carros no los tenían en una condición menos que excelente. exacto. Wow, o sea, los carros, la pintura excelente, sus rines Era excelente. como su sello, ¿no? Es decir, Sí, esto se va a ver así, y sí. así se tenía que No, ver. no aceptaban nada menos Exacto. que eso, que algo excelente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno estar destacando cosas que uno no pudo vivir, pero que hoy Pero en como día te se digo, siguen viendo. se miran Claro, y con sus sistemas hidráulicos que lo hacen que como que vayan claro. al ritmo de la música. Eso está cabrón. Claro. Tenemos muchos temas como similares, fíjate, porque tocando el tema de la música y tema de los autos, sacando los temas que a mí me tocó, estoy escuchando que tienen mucho que ver. Sí, Entonces, tienen conexión, de claro, verdad claro, que claro. tienen conexión. Y Entonces, pues, vuelvo y repito, ¿no? Que bueno, las personas que son de nuestra edad, del 2000 para arriba, se van a sentir como identificadas y curiosas porque aceptémoslo, o sea, ¿quién no quisiera montarse al DeLorean de Marty McFly y volar hacia el pasado, no? O sea, estaría cabrón. sí, Dime, pero algo más. no sé tú qué quieres. Es que vamos a lo mismo, como te digo, a mí, por ejemplo, me tocó hablar de la moda de los 90. Ujú. Y mira, tuvimos tiempo, ¿no? Para hacer nuestro sketcher y ver bien todo el trabajo que estábamos haciendo. Y antes de empezar con el tema de la moda, voy a tocar algo que cuando yo lo leí, yo dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy leyendo. Me metí a la famosa Wikipedia, le pregunté a ChatGPT, me metí a YouTube y en todos esos sitios donde investigué, me apareció lo mismo. Y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver. Ujú. Pero el éxito de los 90 en la música, en la tecnología, en la moda y entre otras muchas cosas más que tal vez hoy en día son las referencias, Ujú. tiene mucho que ver con la caída del muro de Berlín en la década de los 80, 85, 89 aproximadamente. Ujú. No tiene nada que ver. Pero cuando me puse a investigar, y fue por eso que nos tardamos más en sacar el video, fue porque entendí que vivían como bajo una presión, ¿no? El muro Ujú. de Berlín era como, repito, no tengo historia de eso, podemos tocar el tema en otro video, pero era como vivir sumiso a las leyes y las normas que existían en el mundo en ese entonces. Y cuando votaron o se cayó el muro de Berlín, fue como que el mundo despertó y dijo, ok, empezó la revolución, empezó Algo y diferente, ajá. vamos a hacer lo que nosotros queremos. Sí, sí. Y pegó en la moda, fue lo primero que pegó, porque empezaron a salir colores, empezaron a vestirse a lo loco y mucha gente dijo, wow, pero esto es nuevo y nos gusta. Entonces tú te vas a recordar y vas a darme la razón de que en la década de los 90 se veía mucha gente con colores fosforescentes, que Sí, en camisas las verdes. fotografías y todo eso. Claro, entonces ha de haber sido algo muy, muy, muy bonito y que, oye, al día de hoy se sigue viendo, pero eh, fue como el auge en aquellos tiempos. Fue eso, Y sí. ahí te va algo que hoy en día es un éxito mundial, los Jordan y Mm. los Nike Air Max. Hoy en día eso sigue pegando y, oye, es algo que No, tú has tenido, sí, sí. yo he tenido, todo el mundo ha tenido Nike Air Max y los Air Force One. Entonces,
Los Jordan, todo el mundo sabe de dónde salió, un basquetbolista, hizo su colaboración con Nike. Ujú. Y oye, eso era parte de la moda en la década de los 90. Era parte de la moda, bien dicho. Y uno más de los Nike. Ujú. Bueno, esos zapatos, tipo de zapatos, luego se le mezclaron. Empezaron a salir colaboraciones. Sí, sí. Y nada, ha sido un gran éxito, la verdad. Ajá, y continuando, fíjate qué curioso, yo me empecé a meter en el mundo de la moda de los 90, empecé a ver videos, a leer y a leer y a leer. Y me aparecieron dos artistas que tú mencionaste. Me Ujú, apareció Tupac, Eminem, Heisey Hummer, artistas que pegaron un género musical y no lo pegaron nada más haciendo videoclips en carros y no, hicieron virales su música y sus videos por su manera de vestir. ujú. No, no, Y yo, Tupac. y fíjate que yo me confundí porque yo dije estilo hip hop y estilo oversize. El estilo oversize es como flojo, se sigue viendo hoy en día flojo, pero si te pones a pensar, y yo era muy ignorante en esto, era que el oversize es como colores neutros, Ujú, pantalón negro, camisa blanca, ¿sabes? Un colores neutros, pero ujú. el hip hop y el rap, que fue la música que se destacó en los 90, se marcó mucho por el estilo de vestir así, rapero, de calle, hip hop, y que tiene mucho que ver con el oversize, pero la diferencia son los colores. Tú vas a Mm, ver un rapero vestido como oversize, pero con pantalones de lona, camisa cuadrada de colores, una sí, pañueleta en la cabeza, y se distingue del oversize sí, al sí. estilo hip hop. Me gustaría también mencionar unos zapatos que sí fueron bien famosos, fueron los Nike Cortez. Uh, Nosotros tenemos historia con esas cosas en nuestro país. Pero eso es lo que voy. Luego pues se mezclaron con ciertas personas, ciertos Claro. grupos delincuenciales los mezclaron a ellos y pues nada, pero fueron unos zapatos muy cómodos y de un buen estilo Y que se utilizaron. hoy en día se siguen viendo porque no son marcas que se descontinuaron, se siguen Sí, se viendo. siguen viendo, Claro, pero que su auge fue en eso, fue lo mejor, fue eso, en los 90 claro, que muchas personas se identificaron hasta con ese tipo de zapatos. exacto. Y bueno, continuando, ¿no? Con ese tema de la moda. ¿Tú te recuerdas de esa manera de vestir con botas o zapatos de skate, Ujú, pantalones de lona, camisas negras? Era como un total black y con chaquetas que hoy en día las confundimos con chaquetas de motociclistas, pero ujú, eran sí, chaquetas sí. de cuero, lentes negros de sol. Eso se seguía, o sea, era como una moda de señores en Sí, aquella época. Y hoy sí, en sí. día tú la ves y la confundes con la época perdón, con la moda de los motociclistas, ¿no? Pero es por protección, Bueno, los motociclistas sí, o claro, es sea, por sabes protección. que hay un alto riesgo y se tiene que proteger uno, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, sabes, si seguimos hablando como de moda de los 90, no sé si tú viste o te recuerdas de la famosa serie del Príncipe de Bel-Air, Ujú, una serie que protagonizó un joven Will Smith en aquellos ujú. años. Él, literalmente él dijo, llegué yo y yo voy a imponer la moda de la que te hablé al inicio. Los Ujú. colores fosforescentes, las gorras para un lado, gorras anaranjadas, calzonetas verdes. Ujú. Y tiene mucho que ver con la música del hip hop de los americanos porque se originalizó en Los Ángeles, California. Mm, Y pues nada, mira, hoy en día tú puedes ver a alguien vestido así, pero se te va a hacer raro porque estamos en una época donde la moda ahorita es diferente, ¿no? Pero en aquellos años, a menos a mí me encantaría sí, sí, la volver a verdad vivir que eso. buen Claro, estilo. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la moda, pero del 2000. Así claro, es que voy a hablar en las tendencias femeninas. ok. Lo más pegado, Sí, y de los pantalones de tiro bajo y de top cortos, claro, claro. que, Algo muy pegado hoy en día, pero estuvo apagado por o mucho sea, tiempo, ¿no? sí, 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 que en ese entonces pues se dio, usaban sus brillos, sus colores. fosforescentes también. Ujú, sí, también se dio esos colores fosforescentes y gafas como oversize Claro. o gafas grandes. Y en los hombres todavía se dio eso, todavía se dio en parte de la época de los 90 con los jeans Sí, costó, anchos,
las camisetas grandes, como tú dijiste, las Claro. gorras y las cadenas que tenían influencia del rap y que, como dijimos, eso marcó mucho esa época y la gente lo tomó para Es ellos y que, es que costó como salir, ¿no? ujú, Y hoy en día, o sea, hoy estamos en una moda, 2025, y va a costar salir de esta moda y vamos a pasar 2, 3 años y va a llegar una moda diferente y vamos a decir, oh, wow, ¿te acuerdas del 2025? Son cosas ujú. que cuesta, Y nada, eso es algo que me gustaría destacar también, que la gente, como dice, con la influencia del hip hop y de muchos cantantes, uno de ellos en los hombres era Eminem, claro. tú lo dijiste, por su vestuario. Y entre, no sé, mujeres, Hilton y Britney Spears y muchas más, que Claro. no las mencioné, Pero, son muy pero, importantes, pero no las mencioné porque traté de mencionar los top, por así claro, decirlo. claro. Continuando con los temas de los 90, ¿no? Épocas que no vivimos. A mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando, pero ya nada más puedo conocerla a través de las investigaciones en internet, la tecnología que existía en los 90. Ujú. Saqué como una pequeña lista, mira, lo más popular de los 90 eran teléfonos compactos o portátiles que hoy en día todo el mundo tiene, reproductores de música, que yo me recuerdo que metías el disco en una reproductora y te lo metías o te lo enganchabas en el pantalón y ya que ibas escuchando música. Sí, Se hizo muy popular la edición de imagen, cosa que hoy en día lo puedes hacer en un teléfono, pero en aquellos entonces ya me imagino lo difícil que ha de era haber muy sido. difícil, sí. Tenemos también los motores de programación, que fue el sistema que nos ha regalado una de las mejores películas del mundo o las mejores, por decirte así. ¿Cuál es eso? Te puedo mencionar Titanic, la famosa película de King Kong en el Empire Stage, las películas, o al menos las primeras de Jurassic Park, muchas de Rápido y Furioso que ya fueron del 2000 para arriba todavía ocupaban el famoso CGI, que es un sistema que no se dejó de ocupar hace años. Se sigue ocupando el famoso CGI, Ujú. nada más que pues con actualizaciones, ¿no? Para que cada vez sea más mejor. Pero en la década de los 90 el CGI, los programas de, perdón, los motores de programación eran como la bomba. Y que Ujú. fueron protagonistas de muchas de las caricaturas que nosotros vivimos ya en los 2000 porque ya estaba como más avanzado y más estudiado, ¿no? Sí. Las famosas computadoras, esto, pero en aquellos tiempos eran unos monstruos. Pero oye, fue algo muy bueno. Sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Los mensajes instantáneos. No sé si tu papá o tu mamá te mencionaba los famosos beeper. Poco. Son unas cositas que literalmente se llaman por el sonido que hacían, pero tú podías recibir o mandar mensajes hasta ahí. Pero los famosos beeper hoy en día son unas reliquias. Eh, Otra cosa también que yo lo saqué aparte son las Ujú. consolas. Te puedo tocar el tema en un momento. Sí. Y también tenemos como las televisores, los televisores, perdón, pero no precisamente a color, porque los Blanco y negro. televisores a color ya venían desde los 70, de los 80, pero obviamente no No, se globalizaron en los 90, ¿no? era muy Entonces, difícil de tener. claro, entonces podemos destacar que se globalizó el televisor a color en los 90, pero Ujú. era como la sensación de que empezaron a sacar diferentes modelos de televisor. Hay Mm. registros de que sacaron un televisor portátil que hasta los traileros lo llevaban adentro de su Ajá. camión para hacer recorridos largos. Sí, Entonces, tecnología, ¿no? En aquellos sí, años que sí. ha de haber sido muy llamativa. Entonces, No sé, ¿quieres otra hablar de los cosa, videojuegos? sí, De claro, la claro, época sé que marcaron. es algo muy importante que marcó generaciones como la de nosotros, pero antes de pasar al tema de los videojuegos, Ujú, lo último en tecnología que se hizo popular en los 90 ujú. y que hoy en día se sigue viendo, pero con tantas páginas de streamer que Disney Plus, que Netflix, Hulu. todas esas cosas están dejando de existir, pero marcaron una, dos y quizás tres generaciones, los famosos discos de Mm, los SD, ¿no? ujú. Los Sí, discos que sí, metías tú en las reproductoras, sí. ¿sabes? Son leyendas. O sea, yo viví la mejor época de mi vida viendo películas ahí en esos discos que los metía en los reproductores de video. Sí, sí. Y gracias a esa tecnología empezaron a existir las consolas de videojuegos, también en cassette. Ujú. Pero mira, te voy a tocar consolas que yo jamás había escuchado. Ajá. La Super Scoop, a ver, la Super NES Mouse en 1992, que era literalmente, tenía un mouse para jugar. Ujú.
la Multitap en el 93, Ujú. la Super Game Boy, que es así, considero yo que todos la conocemos porque fueron las primeras como portátil, que hoy en día se siguen viendo todavía. Tenemos la Super Famicom, que ni idea, la Super Advantage y el famoso Nintendo y la famosa consola de Sega. Y ahí te va la historia de estos dos cabrones, mira. Cuando todo eso se estaba popularizando, que en todo mundo, más que todo en Asia, hacían Ujú. consolas de videojuegos, algunas de las que te mencioné, llegó Nintendo Ujú. y llegó Sí. Sega, que fueron las que les pusieron el pie en el cuello a todas y dijeron, aquí estamos nosotros. Y Sí, ellos sí. mantuvieron una competencia que hoy en día es de PlayStation y de Xbox. O sea, hoy en día todos sabemos de que Xbox y PlayStation son como los que pelean en lo más alto, ¿no? Sí. En aquellos años era Sega y Nintendo. Pues, ¿qué pasa? Mira, te lo voy a leer. Las consolas de Nintendo llegaron a vender más de 120 millones de consolas a nivel mundial. Nintendo. Sí. Y después tenemos Sega, que llegó a vender más de 300 millones. O sea, Wow. Sí, mucho más muchísimo más que que Nintendo. Nintendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Nintendo se popularizó y por qué Nintendo le dijo a Sega, hey, quítate que llegamos nosotros? Porque Nintendo popularizó los videojuegos en 3D. El Mm. famoso Mario Bros. Ujú. El famoso Mario Bros. El famoso juego de Zelda. Es un videojuego que todo el mundo jugó y hoy en día, porque se hizo popular en el 92, Ujú. porque después Nintendo dijo, ok, somos tan populares jugando un juego de mundo abierto que vamos a aprovechar el internet y lo vamos a hacer online. Ujú. Entonces el juego de Sega se hizo online en el 92, 98 aproximadamente. Pues ¿qué Ujú. pasa? Con la tecnología que Nintendo implementó, ¿no? Ujú. De empezar a hacer videojuegos en 3D y que la gente dijo, wow, esto es algo nuevo que no habíamos visto. Sega dijo, wow, con eso no podemos competir y desapareció. O Mm. sea, Sega no pudo mantener la competencia, no sé hoy en día a qué se dedicarán o si es que todavía existen, pero Sega aceptó, a pesar de ser uno de los influentes Sí. en las consolas, dijo, lo sentimos, pero hasta aquí llegamos, no tenemos esa tecnología. Y fue cuando Nintendo pensó que ya tenían el mundo en sus manos. Ya dijo, wow, tenemos el juego en 3D, tenemos las consolas más vendidas a nivel mundial, somos Sí, los sí. reyes del mundo en los videojuegos. Llega PlayStation. Llega Sony con su PlayStation y le dijo, no, 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 no. Nosotros llegamos y aparte de que implementaron los juegos en 3D, como lo había hecho Nintendo, Ujú. lanzó como una licencia global que todo mundo podía fabricar sus videojuegos para PlayStation. Entonces, por eso de que las consolas de PlayStation 1, 2 y 3 se hicieron como populares porque cualquiera podría hackear, o bueno, no hackear, sino que quemar o falsificar un videojuego, porque eran demasiado fáciles de Sí, hacer. sí, sí. Entonces, le pasó lo mismo que a Sega, ¿no? Dijo, wow, con esto no podemos competir. No se rindieron, no desaparecieron. Años después aparecieron con la Nintendo Switch. Ujú. Pero en aquel entonces fue como que, bueno, vamos a tratar de mantener nuestro ritmo. Pero sus ventas en menos de un año bajaron de 120 a nada más 30,000 por Wow. año. Una pérdida significativa. Entonces, oye, para Sony fue como que, uff, fue un éxito rotundo y Sí. aprovechó su éxito para empezar a implementar videojuegos con 3D y con el famoso CGI, que es Ujú. los motores de programación, donde escaneaban a las personas o trataban de diseñarlas desde cero para darnos uno de los mejores videojuegos que ellos podían en aquel entonces, ¿no? Y Ujú. junto con el lanzamiento de la PlayStation 1 y la tecnología que ya tenían en esos años, se empezaron a acercar a la década de los 2000. Entonces, lanzaron un videojuego que marcó, personalmente a mí me marcó mucho y a muchas personas más, el famoso Need for Speed, que Mm. fue de vehículos. Sí. Lanzaron los famosos FIFA, que hoy en Pero día, esos, men, esos han sido unos clásicos que, exacto, pero wow, surgieron gracias a la tecnología de los 90, ¿no? sí, sí. Entonces, y muchas otras cosas más, God of War, o sea, el dios de la guerra en español, vuelvo y repito, Need for Speed, FIFA, empezaron a sacar videojuegos de skateboard,
La NBA se sumó a Sony para empezar a hacer sus videojuegos. Y PlayStation marcó y se hizo el rey y sigue siendo, te puedo decir, el líder en videojuegos en la década de los 2000. Pero en la década de los 90, del 90 al 99, fue una competencia que los padres se han de haber vuelto locos. Porque imagínate, tenían más de 7 consolas diferentes. Después llega Sega y saca su consola global, ¿no? Llega llega Nintendo y saca la tecnología del 3D. Entonces, todo niño iba a querer esa tecnología. Entonces, ha de haber sido muy, muy curioso. Y hoy en día, una consola de Sega o de Nintendo de la década de los 90, en un estado normal, te llega a costar 120, 150 dólares. Pero en manos de un coleccionista, en manos de una persona profesional que la ha sabido cuidar y tal vez la tiene por colección, $1000 no te alcanzan para comprarla. Así. Oye, ya te hablé de tecnología, ya te hablé de consolas, ya hablamos de moda, de música de los 90, ya como que es hora de dar un brinco, ¿no? A los 2000. Sí, pero antes de dar de los 90, ese brinco de los 90, me gustaría hablar de las series, algo que no... Series en televisión, En televisión. De los 90. Okay. De los 90, una de las más grandes aquí en Estados Unidos, que hasta la fecha son muy conocidos. Claro. Es uno de Friends, de la serie Friends, o sí, Amigos. Sí. Entonces, eso, wow, tuvo un éxito muy, muy grande. No sé, si miras, en diferentes lugares he visto personas con camisas o, no sé, gorros. Que tienen como la referencia a la serie, de ¿no? la serie de ellos, wow. Porque, no sé, sí pegó muchísimo. Y en Latinoamérica, una serie llamada Chiquititas, esa, pues no tengo mucha información de ellos, pero según fue una serie que sí se pegó. Y otra serie que pegó en esa época y hasta la fecha fue El Chavo del Ocho. Uf. Ven, esas fueron... Al día de hoy que estamos grabando Por eso te digo, hasta la fecha. Al día de hoy que estamos grabando esto, acaban de sacar una serie, Los Hijos de Chespirito. Y se hizo como muy, muy trágica, ¿no? Por toda la manera en la que contaron la historia, pero eso no va a quitar que marcó. A mí personalmente me marcó El Chavo del Ocho, o sea... No, pero... Te puedo decir que lo sigo viendo, o sea... Yo también los vi, pero hasta fue en su época eso, de los 90. Exacto. Ahora voy un poco al anime, que se marcó mucho en esa época, pero hasta la fecha se sigue viendo. Hay muchas personas que les encanta eso, y uno nada más ni nada menos que Dragon Ball Z. Sí, la cultura japonesa sinceramente marca y seguirá marcando diferencias. Entre ellos tengo Pokémon también, los Caballeros del Zodiaco. También. Vamos a ver, ¿qué más? Para más niños. ¿Sí? Yo considero que a pesar de haber sido como inventada en los 90, nosotros que somos de la generación de los 2000 nos marcó. Sí, la verdad que sí. Fácil. Y no sé, para más infantiles o para niños. Claro. Está también Arnold. Sí. Los Power Rangers y el Barney. Barney, sí. O sea, yo me recuerdo que antes de irnos para la escuela lo ponía en la televisión. Que sí se marcaron mucho. Yo tengo mucha historia, pero yo me imaginaba que era de los 2000. Pero bueno, Barney... O sea, sí pegaron, como te digo, el Chavo del 8. Sí, o sea, pegó en el 2000. Pero... Fueron parte de nuestra crianza, pero teníamos la ignorancia de que eran de los 90. Wow, palo. Sí. Pues vamos a empezar la segunda parte, que es la década de los 2000, porque el clima no nos dejó terminar. Han pasado, ¿qué? 2 días, 3 días. Y pues bueno, aprovechamos la tarde, vamos a continuar y esta década sí la conocemos. Sí. Esta sí la hemos vivido. Es algo que... Tú me estabas hablando un poco sobre la moda, ¿no? Sí. Que ha afectado, bueno, que ha sido influenciada por el anime y ha venido con parte de la década de los 90. Entonces, sí. ¿Qué, algo más que tú consideres que ha influido bastante? A la moda. En general, ¿sabes? De los 90 a los 2000, algo que se ha mantenido. Y en lo que sí tiene mucha influencia los 90 y parte de los 2000, tal vez hasta hoy en estos años que ya empezó a bajar un poco, pero de los 2000 a los 2015 más o menos fue influencia grande, es en la música. No, es algo que ya le hemos comentado un poco. Sí, mira, si hablamos de hip hop,
el famoso R&B, el reggaetón, el rap, el pop. Es algo que viene con mucha influencia de los 90, ¿no? Sí. Pero hay como formas en las que fue diferente. El rap empezó a viralizarse mucho en español. El reggaetón surgió de una manera Agigantada. agigantada, claro. El pop empezó a ser viral en idiomas diferentes. Empezó en francés, bueno, no empezó, empezó en inglés, pero se fue expandiendo al habla Sí. hispana, en francés, portugués, y ahora el pop es un género mundial. Han abierto la puerta a personas que se lo merecían, ¿no? Ujú. Tenemos, Grandes. claro, tenemos el reggaetón. Mira, si hablamos fácil, si hablamos de reggaetón, una de las que empezó en el género femenino, Ivy Queen. Ujú. Shakira, tú la mencionaste, Shakira, empezó desde los wow. 90 y mira, de los Hasta 2000 la se los fecha. comió. Daddy Yankee, No, Tego Calderón, Pedro Calderón, sí. Vico C, Vito, sí. Don Omar, Héctor Héctor el el Father, Father, sí. Wisin y Yandel, Plan B, Arcángel. Ya hoy en día Sí. más artistas que han marcado Han, y han- han, han surgido muchísimos más, pero de los de los que primeros o de los... dijeron este es el reggaetón, Ivy Queen, Ujú. Tego Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, grupos como Zion y Lennox, eh, Dálmata también, ¿sabes? Marcaron personalmente la generación de nosotros. Ujú, es cierto. Pero no nos podemos quedar nada más ahí, si nos vamos al R&B americano, mira, tiene mucho similitud con el hip hop. Ujú. En el hip hop que marcó, ¿no?, la generación de los 2000 tenemos a Eminem, Jay-Z, Nelly, Snoop Dogg, Baby Queen, Miss Elliott, Drake, Kendrick Lamar, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero se relacionan mucho con el R&B porque es un ritmo, ok, ¿sabes? Similar. El Ujú. R&B, para las personas que no sepan, el R&B es un género musical que ya viene desde hace años, pero fue como adoptado y modificado. Se puede decir híbrido. Sí. Viene del blues, del jazz, con muchos géneros musicales, ¿no? Entonces, tú puedes estar escuchando R&B y ni siquiera lo vas a notar. Es Y cierto. también el hip hop. Mira, Usher, Santi, Nelly, Eminem, Rihanna, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Jay-Z, Puff Daddy, el que ahora está preso por sus plagios, ¿no? Y todo. Personas de que hicieron que el género y hicieron que la música de los 2000 Ujú. pusiera la frontera entre los 90 y los Sí, 2000. sí, sí. Y aprovechando la oportunidad, adelantarle a la gente que el próximo tema va a ser la música, ¿no? Sí. Y bueno, más y más y más que tenemos en Es que la mente. música es algo muy extenso, ¿me Y no entiendes? podemos simplificarlo ahorita, ¿no? Que estamos hablando de la década, no solo de la música. Entonces, emocionados porque el próximo tema, sí o sí, va a ser la música. Y tú tenías otro tema Sí, yo con quiero hablar un relación. poco, bueno, como tú dijiste, hubo esa brecha de los 90 a los 2000 y Exacto. en algo muy importante que me gustaría recalcar de eso fue la revolución que tuvo en la televisión, Ujú. que en ese entonces comenzó a dar, bueno, el cable satelital que le dio acceso a muchos canales, ¿no? Y sigue. Sí, hasta la fecha Obviamente ha bajado ha por bajado tantas páginas bastante. de streamer y toda la cosa, Sí. pero ha bajado y es algo que, Luego también surgieron HBO, MTV, Cartoon Network y Discovery. Fueron, claro, revolución. fueron una gran revolución. Sí. Sí, luego también comenzó a dar el acceso al internet, pero eso ha ido poco a poco, ¿no? O Sí, ya lo hablamos en la década, cuando estuvimos hablando de los 90, dijimos sea, pero que eso era de muy era, poco acceso para sí, porque fue el como público en general, pero fue el inicio, fue wow, la nueva tecnología del mundo, pero en los 2000 se ya en los 2000 popularizó se popularizó. muy. Y el internet y el streaming. Netflix, bueno, Netflix en general, inició como una renta de DVDs en 97. Imagínate. Y si no me Y equivoco, fue como hasta en el 2009, 2010, ¿no? Que fue en 2007 que lanzó su plataforma ya como streaming. online, Ujú. claro. Ujú. Y cambió la plataforma de verlos, ¿no? La forma en que se miraban ya no eran solo CDs, sino que
tú tienes la opción. de verlos en tu casa, las veces que quieras, Sí, online. y muchísimas cosas por un precio, Claro. ¿no? Establecido. Y Sí, también, no sé, entonces, YouTube creció de una manera gigantada. y mira ahora. Y continuando con los piones, ¿no? que iniciaron, podríamos afirmar o confirmar que Netflix fue el que inició el streamer hoy Por en así día, decirlo, sí. porque ahora tenemos HBO, tenemos Amazon Disney Prime, Plus, claro, tenemos Disney Plus, todo eso, entonces, Amazon Prime, pero el peón de todo eso Netflix. fue Netflix, claro. Y con eso viene un tema que me tocó mucho a mí, pero más que estudiarlo y más que sacar una conclusión, creo que es muy fácil las redes sociales. Ujú. Mira, Facebook se popularizó. sí, lo hemos vivido, diría yo, que el mundo entero. O sea, Ujú, te digo, no hubo necesidad de sacar una lista de lo más pegado, porque sinceramente lo hemos ido viviendo conforme el tiempo. ujú. Me recuerdo, ¿no? Cuando se popularizó a nivel mundial Facebook, nosotros estábamos niños tal vez, pero fue algo muy, muy, muy fuerte. Sí, la verdad que Eh, sí. con Facebook vinieron más aplicaciones que eran interacciones online con más personas, Ujú. pero la ventana seguía siendo pequeña, ¿no? Sí, sí. Facebook fue como el Pues a inicio rey. era, a inicio cuando comenzó creo que era para más que todo para los artistas. Sí, era Que, algo más de élite, sí, sí. claro. Pero pues ahora hasta perfiles falsos te puedes encontrar y ni cuenta te das. Sí. Y ya con eso vinieron lo mismo que pasó con Netflix. Después de Facebook empezó a llegar el famoso Instagram, que hoy en día es una potencia mundial. Años Pero después ambos están tuvimos... regidos por el a- mismo, por Meta. Actualmente sí, 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 y ajá. WhatsApp. Y lo curioso es de que fue creado por personas diferentes, ¿no? Aunque ahora le pertenezcan a la misma persona. Ujú. Em, ¿Qué te digo? WhatsApp, el famoso Telegram, Twitter, que ahora pues Twitter. es X Sí, sí. por ser ahora un nuevo dueño, entre otras plataformas que dejaron de existir porque el avance no les permitió seguir implementando tecnología, ¿no? Sí, sí. Entonces las redes sociales han abierto muchas puertas. Hoy en día TikTok, eh, ¿sabes? Sí. Aplicaciones para editar tus fotos, editar tus videos en la computadora, en tu teléfono, muchísimo más rápido y fácil. Entonces vuelvo y repito, sacar como una conclusión de la tecnología era como mejor hacerlo natural, ¿sabes? En la Sí, sí. mente y todo. Algo Pero que me gustaría recalcar que salió en ese entonces de los 2000 el famoso BlackBerry. el Black- BlackBerry. También, ¿te recuerdas el reproductor MP3 de de Apple? Apple. Eso Súper. fue, Un éxito para ellos, me ¿no? acuerdo que venía en diferentes colores, rosado, azul, gris, negro. Y fue algo muy, muy, muy popular. Yo lo llegué a confundir con un teléfono. Yo Sí, lo sí, llegué a por su confundir con estilo, un teléfono, sí. sí. Y en el 2007, pues que iPhone ya sacó. Surgió, claro, sacó Sí, su primer, bueno, fue el que revolucionó las pantallas táctiles, ¿no? sí. Empezó a hacer aplicaciones. Anyways, eh, con eso vino la desaparición de muchas marcas también, Muchas marcas, bro. que hoy en día como que, por lo que me he dado cuenta, han intentado, pero ya es muy tarde. Nokia No hay que se decir. fue. Hoy es una historia muy bonita que le podemos contar a los demás, pero Motorola Motorola, hoy en sí. día sigue, como te digo, pero Ya no. no ha pegado tanto porque los reyes son O sea, Samsung. luego que se estancaron, han intentado volver a estar al nivel de competencia, pero no han Exacto. llegado al nivel. Pasó lo mismo que con las consolas. Sí, Lo que le sí, estaba sí. contando anteriormente, las consolas habían muchas, pero llegó Nintendo y llegó Sega, no sé. Ujú. Y, hey, después llega PlayStation y lo mismo pasó. O sea, salió Apple, salió Samsung. Hubo una época donde Xiaomi Ujú. y Huawei también, me recuerdo de Huawei. Ujú. Eran muy populares, pero bueno, tuvieron sus problemas, las diferencias de continentes. Ese creo que le afectó a Huawei. Sí, La, porque la diferencia que perdieron tuvo Google. con Google, sí. Entonces, mira, es como curioso, ¿no? Ver cómo con un invento, tal vez no nuevo, pero sí revolucionario, puede llegar a botar marcas que han estado en la élite por muchos años. Sí, sí. Y ahí vamos con el siguiente tema, que son los vehículos.
Ujú. Cuando dividimos los temas y me tocó a mí los vehículos, yo dije, ay, la década de los 2000 está llena de vehículos nuevos. Ujú. Pero me sorprendí cuando vi de que eran muy pocos los vehículos que han sido inventados en la década de los 2000. ¿Por qué? Ujú. Porque la tecnología iba avanzando y como querían implementarle más tecnología a los vehículos que ya estaban. Sí. Por ejemplo, el famoso Toyota Corolla viene de los 90 y en los 2000 no inventaron el Corolla. En el 2000 lo actualizaron y le fueron metiendo más y más y más cosas. Curioso, con el Honda Civic pasa eso. Mira, el Honda Civic viene de los 90 Sí. y el Honda Civic ahora, mira, tenemos el híbrido, tenemos el EX, tenemos el sedán, tenemos el Typer, tenemos el SI. Es el mismo Honda Civic, pero actualizado y con más tecnología. Entonces no es que se haya inventado en los 2000. Sí. Pero después vienen carros que sí, obviamente, son de los 2000. El famoso Toyota Prius. Prius, sí. Tenemos el Bugatti Veyron, que fue no una marca de los 2000, porque Bugatti es una marca de De años, años. pero el famoso Bugatti Veyron fue algo eh, innovador, ¿no? Para su época y caro. Tenemos el Porsche Cayenne, el famoso Audi R8. Son Ujú. carros que han sido inventados en la década de los 2000. Tenemos el famoso Mini Cooper. Ujú. Es un vehículo que en los 90 no se veía y por la tecnología fue inventado, ¿no? En la década de los 2000. Pero también los 2000, vuelvo y repito, como pasó con la moda, como pasó con la tecnología, con consolas, con todo. La década de los 2000 eliminó marcas que hoy en día Ujú. es muy raro ver un carro de esos o encontrar repuestos. Ujú. Y lo hacen, pues ya dejaron de seguir produciendo ese. Claro, y si encuentras los repuestos o piezas de esos vehículos, ya son inventadas por compañías diferentes, ¿no? Sí, sí. Entonces, Algo que me gustaría hablar, que no se inventó en esta época de los 2000, pero sí tuvo un éxito grande, que fue el Chevrolet Camaro. Que la película de en Transformers ese fue su, vino como a... que volvió a tomar vida, Exacto, porque ellos comenzaron, que comenzó el Mustang, la rivalidad entre el Mustang en y los el 60, Camaro, sí, en 70, los 80. 60. Ujú, Ellos comenzaron en los 60. claro, Luego, no recuerdo si fue en la época de los 80, 90, para ser exacto, una de esas dos, que nada, se puso más adelante el, el, el Charger, Mustang, no, no, el el Mustang. Mustang, ya. Entonces, que Se, Chevrolet tuvo que quitarse. se pusieron a competir, o Se pusieron a sea, competir, iban con una rivalidad. sí. Que Chevrolet tuvo que quitarse y resurgió en la época del 2010, y ahí fue cuando tuvo un gran éxito, cuando le dieron su publicidad en esa película de los Claro, Transformers, con porque un estilo diferente al que diferente, tenían. más actualizado y vamos a lo mismo, aprovechando la tecnología y el marketing que existía en esos momentos. Ese fue un éxito que ellos tuvieron. Como Claro, digo, no fue de esa época, pero el éxito que ellos tuvieron, que volvió a surgir, y fue en el 2010. aprovechando la pista y aprovechando el impacto que tuvo esa película, hicieron algo muy parecido hace años con la película de Rápido y Furioso. Hace años no me refiero a las primeras, donde ocuparon el famoso Honda 2000, el Toyota Supra del 96, no, no. En la última película, que es la de Rápidos y Furioso 10, o en la 9 para ser exactos más o menos, aprovecharon el marketing para lanzar al mercado el nuevo Toyota Supra. El Mm, que conocemos el ahora Supra, pero que es con BMW, cuerpo de Toyota, pero como motor de BM. BMW. Fue popular porque en la película lo popularizaron. Dijeron, Sí, vamos sí. a sacar el Vamos a Toyota darle. Supra, pero sacan un carro que, bueno, O sea, el estilo, es no hay que decir algo, mentiras, ¿no? O sea, el estilo está claro bien lindo. porque es un Toyota Supra. Es cuerpo de Toyota, pero para los que O somos sea, fanáticos del pura o sea, sangre, si esperas algo, ¿no? Que mm, sea completo. claro, o sea, como, no sé en mente de quién pasó, pero si los ingenieros dijeron, vamos a inventar un Toyota Supra, pero le vamos a meter el corazón de BMW, o sea, no da. Sí, Pero es bueno, algo que sus razones han de son haber tenido. diferentes rangos, por así decirlo. Claro, sus razones han de haber tenido. Esperamos que Pero bueno, Toyota hay personas que lo disfrutan y qué bien por ellos. los has visto en la calle. Uf, Sí, sí. son increíbles. Y
vuelvo y repito, como te digo, marcas que dejaron de existir, que hoy en día son reliquias, están en museos y esperamos que la tecnología les pueda dar una segunda oportunidad. Sí. Porque, ¿por qué no? ¿Te imaginas ver un carro de la década de los 60, de los 80, actualizado y innovación hoy en día? Sí, Muy sí, bonito. sí. Pues nada, ¿tienes algo más? Creo que eso sería todo. Sí, mira, aprovechando el final del video, ya se hizo. Este creo que es el primer video que vamos a hacer largo, pasado de los 50 minutos, si no me equivoco. Pero aprovechando la oportunidad, ¿no? Ya lo tuvimos que hacer en el primer video y en el segundo, pero se nos fue la onda. Y es darle las gracias a Kevin Bonilla. Vamos a dejar sus redes sociales también. Las Muchas gracias, músicas, Kevin. la No sé si quieres canción. decir quién es Kevin. O sea, Sí, qué sí. parte. Bueno, personalmente es familia, pero la música que escuchan en la intro y tal vez en lo largo de los siguientes videos, cuando pongamos ediciones especiales con una música en específico, es creada por él, ¿sabes? No, no la tomamos de ninguna plataforma porque queremos evitar el copyright y el derecho de autor. Así que las canciones que van a escuchar, al menos no solo la pista, obviamente no tienen letra, pero al menos la pista que van a escuchar son creadas por él. Entonces, mano, bendiciones y gracias por eso. Y también a esto yo estoy emocionado porque yo sé que va a llegar a suceder. Reuniendo sus seguidores de TikTok, de Instagram y de Facebook, hay una página de El Salvador llamada De Todo Un Poco, que tiene más, uniendo sus tres plataformas, tiene más de 20,000 seguidores. Tengo la oportunidad de conocer a los hermanos del que es dueño de la página, hemos hablado, ya hemos pactado de que cuando viajemos a El Salvador vamos a hacer un podcast con él. Entonces, pues nada, bendiciones y saludos para la página de Todo Un Poco, de Charla en la Bahía, acá en San Francisco, California. Esperamos reunirnos pronto, ¿no? Reunirnos pronto y nada, un fuerte abrazo y un saludo hasta El Salvador. Exactamente, entonces tratamos de resumir lo mejor que pudimos, la década de los 90, la década de los 2000, trataremos de hacer una buena edición o dejar que esto sea natural y como lo anticipamos, ¿no? Se dieron cuenta que tuvimos que cortar y grabar días después porque el clima no nos dejó, entonces así de eso se trata, vamos a seguir siendo naturales en lo que es Charla en la Bahía. Entonces, ¿qué dices? Eso sería todo. Eso sería todo, gente. Yo soy Freddy. Y yo soy Rodil, nos vemos en el próximo video. Esto fue Charla en la Bahía. Bye. Que vamos a ver cómo era. Bienvenidos a un ¿Puedo decirlo yo? Y a su charla en la bahía. Ajá. A charla en la bahía. No significa que no lo pueda hacer. Mire, señor, deje para poner.